Somos muy importantes, muy valiosas cuando tomamos decisiones, en el trabajo, en nuestra familia, que las mujeres, en esta parte hay muchos estudios, que somos más inteligentes que los hombres. De tratar a la mujer, de tratar a un hombre. Antes era como que toda la parte liberal al hombre, al hijo, al niño. Y a la niña era, no, siéntate bien, no abras las piernas cuando estés sentada. El amarse, sobre todo el conocerse y explotar toda la parte positiva que nosotras tenemos. Hola, qué gusto, mi nombre es Neri Salazar y estamos en este podcast sobre la autoestima y también sobre el empoderamiento de la mujer. Obviamente estamos tratando este mes justamente sobre temas relacionados con la mujer y tenemos una invitada muy especial. Ella es Lili Jurado y es psicóloga educativa y trabaja en Ilva, en Ecuador. Lili, qué gusto tenerte con nosotros. Hola Neri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a nuestro público que nos observa. Bueno, dependiendo la hora en la que nos observe. Ay, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. O madrugadas también. También puede ser. Sin ganas de ver nada, nos está viendo. Quédense porque va a estar bastante interesante. Bueno, muy buenos días. Hasta aquí muy contenta compartir contigo y sobre todo este tema de la autoestima, el empoderamiento, la mujer, en este mes que nosotros nos representa. Y pues a compartir. Y es interesante porque cuéntame tú, desde tu perspectiva como Lili, como mujer, ¿qué es para ti la autoestima? A ver, te comento ya. Es la valoración que yo tengo de mi ser. Sí, como yo me conozco, yo sé cuáles son mis fortalezas y cómo yo sé que eso llega a los demás. Sí, este valor que yo me doy frente a la sociedad. Tenemos que tener muy en cuenta que para nosotros la sociedad no solamente es todo lo que está afuera, ¿no es cierto? Entonces, primero tú, luego tu familia, luego tu entorno en el trabajo, en donde tú te desarrollas. Entonces, eso empieza contigo, el quererte y el valorar. El quererte y el valorarte. ¿Por qué para la mujer ha sido más difícil? Justamente tú hablabas de la sociedad. La sociedad no solamente es el mundo exterior, por decirlo así, la gente, sino también, como tú decías, la familia o de pronto el entorno de tu trabajo. ¿Por qué para la mujer ha sido difícil el poder marcar ese empoderamiento ahora un poquito más flexible hacia la mujer? Pero ¿por qué le ha costado tanto a la mujer llegar a adaptarse o a ser parte de esta sociedad? Bueno, yo creo que todo esto va desde que a nosotros nos consideran, ¿no? El sexo débil, el que no sí, levanta. El más marcado. Porque, oye, antes de que abarques la primera pregunta que te dije, ¿por qué se denomina sexo débil? Yo todo esto lo entiendo en la sociedad, en ese chip que nos han insertado del que la fuerza, nada más. Porque, o sea, claro, porque nosotras cargar tantas cosas, a diferencia de los hombres, nos podrían decir. Pero no, o sea, en esa parte nosotros somos muy importantes, muy valiosas cuando tomamos decisiones, en el trabajo, en nuestra familia, nuestro hogar, nuestra cabeza de familia. Creo que viene siendo solamente Vamos una de mamá. parte de acá, solamente es una forma de decirlo nada más. Exacto. Por un tema machista, creo yo. Bueno, ahí patriarcado también se podría decir. Sí, antes más se conocía pues del hombre, como tú dices, es el que cargaba las cosas, etcétera. Pero ahora las mujeres también lo hacen. Exacto. No es que es un sexo débil. Exacto. Y aparte, como tú dices, el que cargaba las cosas, y si nos vamos a la historia, nos podemos poner en la parte de la industria. Solo trabajaban los hombres. ¿Por qué? Porque eran los considerados los más fuertes. No, pero y me pongo a pensar ahora en la mujer, si es que nos vamos a la parte histórica, la mujer era la que hacía los alimentos y era la que cargaba, obviamente, llevando las cosas, las canastas, toda la alimentación de donde iban a cosechar y lo llevaba para hacer el alimento. Entonces, es el mal llamado sexo débil. Muy mal llamado sexo. Ahora, vamos a ir concretando. ¿Cómo es que el autoestima puede ayudar a las mujeres a superar los obstáculos? Porque ahora, claro, la sociedad, la gente te ha dicho, son el sexo débil. Las mujeres de pronto, entre comillas, se lo han creído muchas de ellas. Ahora, ¿cómo puede la autoestima ayudar a las mujeres a superar los obstáculos?
todo está en la capacidad que tú tienes y que todas las mujeres tenemos, la inteligencia que todas nos caracteriza y también en la aptitud. Entonces, cuando tú trabajas estas dos partes, el que yo soy capaz de hacer esto y aún más, y cuando tú te empiezas a competir con un hombre, tú te das cuenta ahí todo lo que eres capaz de llegar a ser. Entonces ahí también te das cuenta de que no, o sea, esto no es nada difícil. Lo puedo hacer y le puedo dar también el poder y la seguridad a alguien más para que ella también lo practique. Y también ahí tenemos que tomar muy en cuenta que las mujeres, en esta parte hay muchos estudios que somos más inteligentes que los hombres. Sí, te lo digo. Y lo he comprobado. He comprobado científicamente. Bueno, sí. Por algo nos tienen dominados a nosotros también. También. Oye, qué interesante esta parte del desafío que tienen las mujeres ahora en la sociedad para poder abarcar cargos. Ahora, hay más flexibilidad para el tema de cargos públicos, que ahora lo vemos un poco más abierto, pero al final sigue siendo todavía como un desafío para ellas. ¿Cuáles son estos desafíos que tienen las mujeres y enfrentan al tratar de desarrollar una buena autoestima? ¿Sabes qué? O sea, yo me he puesto a pensar y que, o sea, todavía tenemos esa parte de que las mujeres nos vemos en un nivel de que, claro, el hombre tiene esta potestad o tiene esta parte aún machista y nosotros nos vemos en una parte débil. Entonces, en esa parte, como yo digo, si se trabaja toda tu debilidad en la parte de tus actitudes, porque conocimientos tenemos full. Entonces, si tú trabajas toda esta parte de autoestima, autoconcepto, me conozco como soy, me acepto como soy y voy con toda esa seguridad a ganar o a ganar, entonces ahí es como que a nosotros no nos va a afectar nada. Pero esto sí, debemos de tener ese cambio de mentalidad también con nuestra sociedad. O sea, no solamente es hombres y mujeres, ahora sí llegamos a ese punto donde ya no solamente es hombre-mujer el que debe trabajar en su autoestima como tal, sino es la sociedad en sí. Al final si tenemos una sociedad el cambio de esquemas cerebrales que debemos de tener como sociedad nos va a llevar a todavía unos años más para evolucionar. Bien, entonces primer tip para poder que la gente que nos ha escuchado poder ir concretando con esto. Un tip importante es colocar tus debilidades y también tus fortalezas. Exacto. Y en esas ir desarrollándote. No importa que seas hombre o mujer, o sea, la parte de sexo como tal no interviene en el tema de la autoestima. Exacto, no, en esa parte como ponte, esta semana yo leí una frase muy cortita que decía, tú teniendo tantos miedos y los de afuera temiéndote a ti. Es porque tú no sabes aún ese potencial que tienes y las otras personas te ven como eres. Entonces ahí es como que, ¿y ahora en cómo trabajo? ¿Y ahora y cómo lo hago? Y hablando de esto, del tema de la sociedad, ¿cómo pueden las organizaciones y la sociedad en general fomentar una mayor autoestima y empoderamiento? Ahora enfocado obviamente a las mujeres, ¿no? Como el tema de mujeres como tal. A ver, ahí yo creería que deberíamos de dar ese lugar, esa oportunidad a todas, ¿sí? En lugares, no sé, en puestos altos. Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Exacto. Que ya se da en ciertas reformas dentro de la ley, por ejemplo, para el tema de cargos públicos. Ya hay una normativa en las organizaciones. Pero no simplemente dejarlo en un papel, sino practicarlo ya. Eso también creo yo, ajá. Sí, por ejemplo, y en las organizaciones privadas también que se pueda prestar, ¿no? O sea, un poco se puede ver más reflejado ahora que ya hay mujeres en cargos como gerentes, como cargos donde solamente ocupaban los hombres, ¿no? Pero yendo un poquito más allá, ¿cómo las organizaciones o las empresas pueden apoyar a las mujeres en su autoestima, en mejorar su autoestima? Yo creo que aparte de verlo superficial, también se debería de dar un reconocimiento por la parte intelectual, en la parte de, bueno, no, me podrías llamar cualquier, como dicen, ¿no? Ay, qué retrógrada, no, o sea, en la parte de que nosotros las mujeres, eso también es algo natural, los sentimientos, las emociones, reconocer eso y no minimizarlo.
Yo creería que empezaríamos desde ahí. Y qué importante, porque en general el ser humano tiene que ser reconocido. Cuando eres reconocido, tienes esa parte de una... Puede ser algo simple, ¿no? Una placa, o puede ser algún tema de valor. Es interesante cómo el reconocimiento te hace... Es que claro, en esta parte del reconocimiento, esa es la parte de sentirte amada. Si yo ya me siento amada, y me siento amada de alguien más, en este caso mi empresa o las personas que me rodean, ahí va a crecer un poco más tu parte de autoestima. Claro que debemos de discernir la parte de tu ego y tu autoestima. Exactamente. Bueno, eso es diferente, pero solamente lo que buscamos es que se sientan muy bien aceptadas, exacto, amadas, bueno, en este momento reconocidas. Exactamente. Ahora, tú que estás en Nilben, que me parece interesante, ¿qué papel juega la educación en el desarrollo de una buena autoestima? A ver, la educación, primero como ya te había dicho, educación en la parte formal, todo lo que es de tus conceptos, la parte de ciencia es muy importante para conocer desde las mujeres. ¿Quién fue la primera que dio este grito? ¿Quién fue la que coordinó? ¿Quién fue la que empoderó a nosotras las mujeres? Luego, ¿por qué sentirme incapaz? Ahora sí, yo conozco, no soy la primera. Tengo que seguir en esa lucha. En la parte educativa, tú tienes que tomar en cuenta que somos muy capaces de grandes cosas, de crear grandes empresas, grandes negocios. Tú como mujer, ¿sí? Como nos decíamos en la parte antigua, muy, muy antigua, tú eras la cabeza de hogar. Tú guiabas esta parte de hogar. Entonces nosotros también debemos de darnos ese énfasis en la parte laboral, en la parte educativa. Qué interesante. Y escuchándote, se me ocurre, estaba leyendo algunas cosas de un libro bastante interesante de Osvaldo Hurtado, y sobre el tema de cómo ha trascendido las tradiciones ecuatorianas como tal. Y se me viene a la mente el tema de Manuelita Sáenz, por ejemplo, una gran luchadora. Pero tú que trabajas con los niños de Nilben, ¿tú has visto un cambio en el tema de la educación ahora hacia las niñas, en este caso hacia las mujeres? ¿Cómo han mejorado y el aceptar o el integrar a las niñas y a los niños en un mismo espacio? Un juego muy fácil. Miren, el juego de roles, que ahora es el juego de la casita y que papá solo va a trabajar, mamá se queda. No, ahora las niñas no, yo no quiero muñecas, yo no quiero esto, yo quiero un balón, yo quiero un carro. Desde ahí empiezas a construir nuevos conceptos y es cuando tú dices, wow, las muñequitas, juguemos a la casita, yo soy el que y va también a en la parte de los colores. Ahora no siempre las niñas es el rosadito, el moradito. No, ahora las niñas es, yo quiero un verde, yo quiero un azul. Y cuando tú entregas material, ya digamos cartulinas, cosas así, ella te dice, ¿por qué rosado? No, me puedes cambiar por un amarilla, me puedes dar una celeste. Y el hombre es como te tocó una rosada. Bueno, o sea, ya es cosa de que tú cambias toda esa educación. Son conceptos y paradigmas que se han creado a lo largo de un esquema machista, por el que estamos hablando hace un rato, y que ahora con este cambio y esta transformación se ha ido cambiando, ¿verdad? ¿O estoy un poco aquí? No. Es poquito, la parte pero no que mucho, ¿no? estamos en un cambio, estamos en esta parte del cambio, como te dije, rompiendo esquemas y formando nuevos esquemas. Entonces creería que bien, pero eso sí va a tardar muchísimo. ¿Crees tú que sí se ha desarrollado o de parte del gobierno central, en la parte educativa, sí se ha dado cambios? ¿O esto viene un poquito lento? Sabes que no depende tanto de, como tú dices, la parte del ministerio y cosas así, sino también depende de los padres de familia. Entonces, como en la parte de que están terminando eras. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy básico, ¿ya? Digamos, la educación que tenían tus abuelitos va a cambiar con los que tuvo tu mami, o tu mami y tu papi. Y ahora tú como padre de familia también va a cambiar tus conceptos, la forma de tratar, que eso es muy importante, la forma de tratar.
de tratar a la mujer, de tratar a un hombre. Antes era como que toda la parte liberal al hombre, al hijo, al niño. Y a la niña era, no, siéntate bien, no abras las piernas cuando estés sentada, ponte falda, ponte esto. Las niñas no utilizan pantalón, las niñas esto. Entonces es como que ahora es como que no, dale, salta, corre, haz todo esto. Tú das ese poder, ese empoderamiento a la niña. Y una niña con ese concepto bien formado, créeme que va a ser una potencia. Interesante lo que has hablado ahorita, porque todo empieza, que ahora iniciamos con un tema un poco más general, pero fuimos al meollo del asunto, por decirlo así, en palabras criollas, y es el tema de la educación en casa, porque al final, donde nace todo esto del empoderamiento de la mujer es en casa. Entonces, de donde podemos hablar del verdadero empoderamiento es en la formación, ¿no? En la formación en la hogar. parte micro, en la parte de que quién me está rodeando, quién me está dando esa educación. Sí, por ejemplo, una parte es la parte, perdón, una parte es la escuela, el colegio, que ya se van desarrollando, etcétera, y dependerá de ellos cómo van formando a sus alumnos, y bueno, en este caso tú que tienes también a niños a cargo, pero qué importante es lo que recibes también en casa, porque al final hay un taller que da Ilven y da Corporación Jetmind, es Mi Hijo, Mi Espejo, y justamente habla de el reflejo que son los padres hacia los hijos. Y eso es lo que reflejan en... Es que exacto, como te dije, es el comportamiento, como a mí me trata, digamos, mi papá o mi hermano, todo eso voy a reflejarlo. Y hay parte de la autoestima también, ¿no? Es importantísimo porque creas a un ser humano, ya no me refiero solamente a niño, niña, lo que sea, a un ser humano con valores, con un buen autoestima, que te sepas y ¿sabes valorar? qué también nace ahí? En la parte de que, ¿cuál es mi valor? O sea, mi valor, hasta dónde es mi límite, todo lo que yo puedo hacer. Entonces, si tú estás con ese concepto de que yo me amo, yo me quiero, mi familia, la parte micro, me ama, me quiere y me respeta, entonces en esa parte... Exacto. Para lo que te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar a un mundo donde estás... ¡Pum! Te vas a dar contra el piso y bien dado. Correcto. Entonces tú ahí vas formando a una niña con buenos valores, en la parte de que ella sabe identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, hasta qué límite pueden llegar conmigo. Entonces en esa parte sí es muy importante la educación en casa. Qué bien. Ahora, hablando de las personas ya adultas, ¿cuál es el verdadero... ¿cuál sería la frase del empoderamiento a la mujer actual? O sea, ya hablando de 2023, ya tenemos mujeres que han luchado por tal o cual causa. ¿Cuál crees tú que sería ese consejo a las mujeres para empoderarse en aquellas fortalezas que tienen? El amarse, sobre todo el conocerse y explotar toda la parte positiva que nosotras tenemos. En la parte de que somos emprendedoras, somos líderes, y eso tenemos que tener muy en cuenta. La parte de liderazgo de la mujer, esto nos va a ayudar a potenciar a otras más. Ay, qué interesante. Y sabes que recién estuve en una feria justamente de solamente mujeres emprendedoras, muy capaces, y me llamaba mucho la atención, me encantaba el hecho de que ellas han armado toda una estructura de trabajo solitas, ¿no? Y veías varias cosas, no solamente artesanía, sino también cosas mucho más elaboradas y con mayor fabricación. Pero llegar a ese punto ha tenido que ver con fases, ¿no? De pronto son madres solteras y tuvieron que salir adelante, y algo impactante en su vida ha hecho que lleguen a alcanzar. Te corto. En este punto que tú dices de madres solteras, ahí está, creo yo, como tú decías antes, en este 2023, ya hablando de las partes de adultos y todo eso. Porque bueno, lo importante primero, la casa, hablamos, exacto, ¿no? o sea, es como que de niños tú tienes esa protección, pero ahora como tú dices madres solteras, y me incluyo. Yo soy una madre soltera. Ajá, yo soy una madre soltera, y te digo, la motivación que tú tienes es tu hijo, ¿no es cierto? La primera es la primera. Y la educación en la que tú le estás dando, y en ese superpoderes que tú les das a ellos,
como te decía, todo es la base de los valores. Sí, entonces mi hija es una niña, entonces ella está recién en este proceso, ¿no? De cambio de la niñez a la adolescencia. Entonces ella me preguntaba, mami, ¿y un niño me puede decir que soy fea, que soy gorda? No, ¿por qué vas a permitir eso? Jamás. No, tú eres una hermosa persona, eres una hermosa niña, una preciosa, eres muy inteligente. Lo que él dice o la persona que eso lo dice es porque no tiene nada aquí ni aquí. Entonces en esa parte tú también educas. Aquí nosotros también educamos en ILBE la parte de la inteligencia emocional. Eso es que te maneja a todo lugar. Y qué interesante, o sea, interesante para saber de los niños, pero ¿me podrías ayudar con un tip para aquellas mujeres que necesitan al menos esta parte de la inteligencia emocional? Porque sí, es hermoso hablarlo y decirlo, y aquí nos podemos hablar, bueno, acéptate a ti mismo, cree en ti, lucha, toma como fuerza a tu hijo, si es que tienes un hijo, si eres madre soltera, o ya quieres emprender, entonces ese que sea tu escalón y que puedas superarte, pero ¿cómo realmente algún tip donde realmente puedas aplicar el tema de tu autoestima, de cómo mejorarte a ti mismo, de cómo realmente amarte? ¿Nos podrías dar alguna ayuda ahí? Sabes que en esta parte es qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero ser, qué es lo que yo quiero hacer y hasta dónde puedo llegar. Entonces es como que no es un tip central, pero sí es como el que hasta dónde tú puedes llegar. Que si tú te pones un límite, todos, te juro que todos te van a poner este límite. Pero si tú crees en tus capacidades, tú crees hasta dónde puedes llegar y qué es lo que tú puedes hacer, créeme que vas a ser imparable. Interesante. Entonces, ahí hablábamos del primero, que es hacer una lista de nuestras fortalezas y debilidades. Otra, escribir qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo creo de mí como persona, y lo escribo y ya eso. ¿Y hasta dónde quiero llegar? Llegar. No te olvides, hasta dónde quiero llegar. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta en la que tengo que alcanzar? Interesantísimo, porque con eso, y yo añadiría lo que tú dices, que este tipo de cosas me gusta a mí tenerlo como que presente, qué sé yo, en esta frase, la que hayas tenido, la que tú hayas escrito, tenerla en el baño o en un lugar visible, en el cuarto. Cada vez que te levantas, leerlo y decir, ay, cierto, este es mi valor. No, espérate, aparte de solo la frase, también es ¿quién te motiva a hacer? Ah, mira, añadimos al papelito ¿quién te motiva? Buenísimo. ¿Quién te motiva? Ajá. Qué genial, porque en tu caso, por ejemplo, es tu hija. Hay muchas personas que buscan una figura de esa motivación a seguir adelante. Exacto, y sabes que también, o sea, aparte de mi hija, es todos los niños que tengo en mis manos. O sea, todo ese poder que tengo con ellos, indicarles ese camino, a dónde tienen que llegar, por dónde tienen que ir. Y como yo siempre les digo, nos vamos a equivocar, no importa, pero tienes que seguir. De los errores aprende. Sigue, tienes que ser fuerte. Hay personas que te van a hacer pedazos, pero si tú no estás en esa parte reformado de que tú dices, no, o sea, esto solo es una parte de la vida. Entonces sí, tienes que trabajar en esa parte. Interesante. Lili, muchísimas gracias. La verdad que nos llevamos bastantes herramientas interesantes. ILBE en Ecuador también, muchísimas gracias por participar con nosotros. En ILBE pueden encontrar también la ayuda, ¿no es cierto? No solamente para los niños, que es donde estábamos hablando, que desde ellos parte el tema educativo, sino también en adultos, ¿no? Tú decías que también el tema de inteligencia emocional podemos acudir a ILBE y nos pueden ayudar. Eso es muy interesante y muy oportuno en este momento, donde las mujeres requieren, muchas de ellas de pronto que nos están escuchando, viendo, requieren de este espacio, ¿no? ¿Tú qué frase al final les dirías a todas las mujeres, aprovechando que estamos en el mes de la mujer? Bueno, en esta parte sí, bueno, primero agradecerte a ti por darme este espacio, expresar todo lo que yo creo y lo que yo siento. Buenísimo. Y también, como te decía, trabajar mucho en la inteligencia emocional de las mujeres, de las niñas, de los niños, de todos, ¿sí? Bueno, en esta parte yo sí diría el empoderarse, el quererse y el no ponernos límites. Las mujeres somos sin límites y siempre muy luchadoras. Gracias, Lili. Bueno, pues ha sido un espectacular podcast.
La verdad, para mí mi frase final sería: identifícate, cree en ti y transforma. Esas son mis 3 frases que yo te diría a ti, mujer, o a la persona que nos esté viendo igual. Tenemos mucho potencial para cambiar esta sociedad y lo que tenemos que hacer es empezar por nosotros mismos. Muchísimas gracias, Lili. A todos un buen día. Hasta luego. Chau, chau. Chao. Tratamos sobre la autoestima y el empoderamiento de la mujer para fortalecer su rol en esta sociedad. Todas estas herramientas también las manejamos con el método ILVEN. Síguenos para nuestros próximos episodios.